Les llamará la atención que empecemos un curso de farmacología mostrando una obra de arte, en este caso, La noche estrellada del holandés Vincent van Gogh. Es simplemente para que recordemos a lo largo del curso que la medicina, la farmacología y en general las ciencias de la salud son ciencia y arte. La ciencia es la que vamos a desarrollar en los próximos videos. El arte es algo que llevamos dentro y que muchas veces es lo que marca la diferencia entre un tratamiento y otro. Empecemos por esbozar algunas definiciones. ¿Qué es la psicofarmacología? La psicofarmacología es una rama de la farmacología general que estudia la acción de las drogas sobre los procesos psíquicos. ¿Y qué es una droga? Droga es cualquier agente químico que afecte los procesos vivientes. Y acá vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Cuando consumimos un café o un té, estamos consumiendo cafeína o teína, que son dos drogas con una acción conocida sobre el sistema nervioso central, en este caso, por ejemplo, psicoestimulante, en el caso de la cafeína más marcadamente, o con acciones en otros lugares, como puede ser la teína, que tiene una acción broncodilatadora. De hecho, la teofilina es un derivado del té que utilizamos muchas veces para tratar pacientes asmáticos. En las dosis que habitualmente consumimos café o té, ambas drogas no tienen ningún efecto clínico relevante. A diferencia de otras drogas, que son las que conocemos clásicamente como drogas de abuso, por ejemplo la cocaína, que son drogas que tienen una característica particular desde el punto de vista farmacológico que las hace muy aptas para generar justamente la situación de abuso, la dependencia, la tolerancia y la abstinencia, a diferencia de las drogas que tienen un perfil terapéutico que en general, como la amoxicilina, como la aspirina, como el ibuprofeno, son drogas que no tienen un perfil que las convierta en moléculas de abuso. Excepcionalmente, alguna de las drogas que se utilizan con fines terapéuticos puede ser objeto o puede convertirse, si es mal manipulada, en una droga de abuso, y también excepcionalmente algunas drogas de abuso se las utiliza con fines terapéuticos. Siguiendo a Malgor Valsesia, definimos a los fármacos como moléculas químicamente bien definidas que introducidas en el organismo llegan finalmente a nivel celular, donde a su vez interaccionan con otras moléculas para originar una modificación en el funcionamiento de la célula. En ocasiones asistimos a una controversia sobre la que vale la pena hacer algunas aclaraciones. Es la controversia entre aquellos productos vendidos como naturales, que en principio no tendrían ninguna elaboración en laboratorio, y aquellos productos químicos, que son aquellos que han sufrido previamente una elaboración en algún laboratorio. Los productos naturales son productos que pueden tener características que los hagan buenos para la salud o por el contrario que los hagan negativos para la salud. Por ejemplo, hay productos naturales con una acción positiva como la aloe vera, que tiene capacidades cicatrizantes, y otros productos naturales como el curare, por ejemplo, que es un veneno utilizado por los indios sudamericanos para paralizar a sus víctimas. Vemos entonces cómo lo natural puede ser bueno o puede ser malo. Si hablamos de los químicos, estamos en la misma situación. Tenemos sustancias químicas que han sido elaboradas en laboratorio que tienen una característica claramente negativa para la salud, por ejemplo las metanfetaminas, y otras que tienen efectos positivos para la salud, como por ejemplo el paracetamol. Los remedios que nosotros usamos cotidianamente provienen de la naturaleza. Por ejemplo, el caso de la penicilina, cuando Alexander Fleming descubrió que un hongo impedía el crecimiento de una placa de bacterias. A partir de ese primer descubrimiento comenzó todo un proceso de elaboración química que llevó a la obtención de las variantes de penicilina que conocemos en la actualidad. Otro posible camino para el desarrollo de los remedios que los médicos prescriben habitualmente es el siguiente. Se le administra, por ejemplo, un medicamento a una persona que padece un trastorno depresivo. Al cabo de un tiempo se observa que ese remedio que se administró
genera un efecto terapéutico positivo y el paciente recupera un buen estado de ánimo. La pregunta que los médicos o los investigadores comienzan a hacerse: ¿qué produjo ese cambio de estado de ánimo? ¿Qué aspecto del medicamento, qué acción del medicamento fue el responsable de ese cambio? Se descubren varias acciones de los medicamentos, pero de repente una en particular es la responsable, se establece que es la responsable de ese efecto terapéutico que hemos observado en el paciente. A partir de allí se sintetiza un fármaco donde de todos estos mecanismos que tenía el fármaco original, se selecciona exclusivamente aquel que era responsable o que se lo encontró responsable del cambio terapéutico. Es así como se genera un nuevo fármaco mejor definido desde el punto de vista químico. Podemos definir entonces a la farmacoterapia como el uso de las drogas en el tratamiento y prevención de las enfermedades. Habitualmente, una misma molécula, lo que conocemos clásicamente como genérico, es presentado por los distintos laboratorios con formas farmacéuticas a veces similares o a veces diferentes. Estas formas farmacéuticas deben guardar ciertas características de similitud y de equivalencia para poder salir al mercado. ¿Cuáles son esas equivalencias? Tienen que ser químicamente equivalentes, es decir, satisfacer normas químicas y físicas establecidas por organismos reguladores. Tienen que ser biológicamente equivalentes, obtener concentraciones de drogas similares en sangre y tejido en cada forma de presentación de cada laboratorio distinto, y además, por supuesto, ser terapéuticamente equivalentes, es decir, producir iguales beneficios en los ensayos clínicos. Las formas farmacéuticas con las que más habitualmente nos vamos a encontrar en la práctica psicofarmacológica diaria son los comprimidos, que son formas farmacéuticas sólidas que contienen en cada unidad uno o varios principios activos, se administran generalmente por deglución. Y la otra forma habitual son las cápsulas, que son preparaciones de consistencia sólida formadas por un receptáculo duro blando de forma y capacidad variable que contienen una unidad posológica del medicamento. El contenido puede ser de consistencia sólida, líquido o pastosa y estar constituido por uno o más principios activos acompañados o no de excipientes. El receptáculo, una vez que ingresa al organismo, se va a deshacer por la acción de los jugos gástricos o entéricos, liberando entonces el principio activo que estaba contenido dentro de la cápsula. Querría finalizar este primer video con una diapositiva que nos permitirá reflexionar acerca del lugar de la psicofarmacología dentro de las prácticas en salud mental. La psicofarmacología es una ciencia cuya aplicación exige una preparación previa rigurosa y una actualización permanente. Por lo tanto, todo aquel que esté dispuesto a ejercer la farmacología debe asumir el compromiso de actualizarse todo el tiempo. Un análisis crítico de su empleo en la práctica clínica debe superar restricciones impuestas por planteos que se asemejan a una toma de partido y que transforman su aplicación en una opinión sin fundamento científico. Tenemos que trabajar nuestros prejuicios y poder enfocar la farmacología desde un punto de vista científico. Frente a la dicotomía psicofarmacología no, sí o psicofarmacología no, deben replantearse las siguientes preguntas que pueden servirnos de guía en esta reflexión. La primera pregunta es: ¿quién administra el fármaco? La psicofarmacología debe ser aplicada por un profesional con amplios conocimientos de la misma y desde una perspectiva antropológica que otorgue sentido a su empleo. Acá estamos claramente hablando, por un lado, de la preparación del profesional y de su ética. El dónde, en un contexto donde el encuentro humano entre terapeuta y paciente permita construir un marco de mutua confianza que facilite el esclarecimiento de dudas y permita la continuidad necesaria en el tiempo. Es claro que ese contexto de confianza es fundamental para que el paciente tenga un espacio donde reciba una respuesta acerca de sus fantasías, miedos, inquietudes o dudas, teniendo en cuenta que la administración de un fármaco, por lo menos en salud mental, es generalmente un proceso que lleva un cierto tiempo y por lo tanto la adherencia del paciente al tratamiento es fundamental. El cuándo, su utilización debe tener una clara inserción en la biografía del paciente. La intensidad del padecimiento, la oportunidad del empleo en un determinado momento histórico y no en otro, así como el alivio y eventual retiro, se deben articular en el tiempo
y las circunstancias que paciente y terapeuta viven. Este aspecto es muy importante y hace referencia a la primera diapositiva que mostré acerca del arte en la psicofarmacología. Hay momentos en que conviene iniciar un tratamiento en forma inmediata, hay momentos que conviene esperar, hay momentos óptimos para retirar un fármaco y momentos en los que no debe retirarse aun cuando se hayan cumplido las pautas temporales establecidas por los tratamientos y por las pautas farmacológicas que dictan los libros. El cómo, la manipulación de las moléculas a utilizar debe ser hecha con cuidado, respeto y capacidad de escucha por parte del terapeuta, optimizando la dosis en función de las respuestas clínicas y vivenciales del paciente. Acá también aparece nuevamente el arte en la farmacoterapia. Las dosis que uno administra a un paciente tienen que ajustarse a las respuestas clínicas del paciente y no a lo que dicen los libros. Y finalmente el para qué, cuál es el sentido que tiene la administración de la farmacología. La psicofarmacología es una posibilidad terapéutica que debe ser reconocida como tal. Es una posibilidad. Su empleo tiene por objetivo restaurar una función biológica alterada con el propósito de colaborar dentro de un marco de acercamiento multidimensional a la persona enferma, a facilitar la expresión plena de las capacidades humanas. Alguien decía que el ser humano es como una melodía cuya armonía depende de un instrumento afinado y de un buen ejecutante. Muchas veces cuando esa melodía humana no está bien, por ejemplo, cuando hay un cuadro psicopatológico, la farmacología podríamos entender como que sirve para afinar el instrumento, mientras que la psicoterapia es la que le enseña al ejecutante la mejor manera de poder sacarle mayor provecho al instrumento y hacer que la melodía suene de la mejor forma.